¿Cómo debe actuar una mujer víctima de la violencia de género? Pues nuestro primer y mejor consejo es que la víctima de violencia de género lo primero que haga sea acudir a las autoridades policiales o de la Guardia Civil. Es decir, no solo por hechos que revistan una gravedad superior como pueda ser un golpe, un puñetazo, un empujón o un tirón de pelo. No, la experiencia nos dice que antes de que se produzcan este tipo de situaciones graves, en las relaciones entre parejas o entre hombre y mujer, antes se producen continuas amenazas, insultos graves, coacciones, intimidaciones, o, como decíamos, la más típica es la amenaza, el típico, como le cuentes esto a tu familia, no te atrevas a denunciarme, como me entere de que vas contando algo. Por eso decimos, la víctima no tiene que tener ningún tipo de miedo a poner en conocimiento de las autoridades estos hechos. ¿Qué es lo primero que debe hacer la víctima? Acudir a una comisaría de policía o a una comandancia de la Guardia Civil a realizar una denuncia con la correspondiente solicitud de orden de protección. Una denuncia que debe de ser lo más amplia y detallada posible para que el juez de instrucción tome un conocimiento amplio de los hechos que se están denunciando. ¿Y cómo debe actuar un hombre acusado de violencia de género? En el caso del agresor, lo que ocurre es que el agresor o el supuesto autor de los hechos o la persona que ha sido denunciada toma conocimiento de esta denuncia cuando ya otra persona ha ido a una comisaría de policía o a una comandancia de la Guardia Civil. En estos casos, el presunto autor de los hechos o el acusado tomará conciencia de este asunto a través de una denuncia, de una citación ante la policía o, en el caso más grave, de una detención. Nuestro consejo es que en el momento en el que tome conciencia de este asunto, se le detenga y se le dé el derecho, la posibilidad de solicitar un abogado, que se ponga inmediatamente en contacto con un abogado. En el momento en el que le llegue una denuncia a su domicilio o una citación a su domicilio, debe ponerse en contacto con un abogado desde el primer momento. Hemos de recordar que las penas, el Código Penal establece unas penas para este tipo de delitos que pueden llegar hasta los 5 años de prisión. Si bien es cierto que el tipo básico es menor, al tratarse de unas relaciones entre parejas y de violencia de género, pueden llegar hasta los 5 años de prisión. Además, las noticias que nos llegan desde el Ejecutivo Central debido a los últimos acontecimientos es que tienen intención de endurecerse estas penas. Por lo tanto, es muy importante que desde el primer momento el supuesto autor de los hechos o la persona que inicialmente está siendo investigada cuente con un buen asesor, con un buen abogado que vele por los derechos de este investigado en todo el procedimiento penal. ¿Cómo es el proceso penal en violencia de género? Como decía al inicio, lo primero es que la víctima interponga una denuncia ante las autoridades y solicite ya en ese preciso momento una orden de protección. ¿Qué ocurrirá? La denuncia será trasladada a instrucción, es decir, al instructor de la policía, que decidirá si los hechos revisten la relevancia o la importancia penal suficiente para activar el protocolo Biogen. ¿Qué es el protocolo Biogen? Es el protocolo de detención inmediata del presunto autor de los hechos. Se procederá a la detención de ese presunto autor de los hechos y se le trasladará ante la policía. Allí se le tomará declaración. Ese es el momento que decíamos anteriormente en el que el acusado o el investigado en este caso debe llamar a su abogado para que le asista en esa declaración. Una declaración en la que tiene el derecho a no declarar, no tiene obligación de declarar, ¿vale? Una vez se tome declaración a ese acusado, se trasladarán las actuaciones al juez de guardia de violencia sobre la mujer, que volverá a tomar declaración tanto a la víctima como al acusado y decidirá sobre la interposición o no de medidas cautelares que pueden ir desde la prisión provisional, porque los hechos tengan una relevancia penal muy importante, hasta la interposición de una orden de protección, como pueda ser una medida de prohibición de acercamiento a la víctima, regulación sobre el uso de la vivienda familiar o sobre el régimen de visitas en el caso de que existan hijos menores. Al finalizar esa audiencia, las partes pueden solicitar 3 cosas. Si considera la parte que los hechos, que existen indicios suficientes, se podrá solicitar la celebración de un juicio rápido, que se celebrará en un plazo de 1 semana a 2 meses, depende en gran medida de la carga de trabajo del juzgado. Si consideran que no existen pruebas suficientes y que pueden practicarse otro tipo de pruebas, podrán solicitar la transformación del juicio rápido en procedimiento abreviado. En este caso hemos de tener que si se solicita esta transformación y se acepta, el procedimiento se puede dilatar mucho más en el tiempo, porque iría por otro tipo de procedimiento que suele ser más lento, porque hay diferentes fases. O si se considera que no existen pruebas suficientes y que los indicios no son suficientes como para iniciar o para continuar, mejor dicho, un procedimiento penal, lo que se solicitará será el auto de sobreseimiento provisional. En caso de que se siga hacia juicio, principalmente en el caso del juicio rápido,
se citará a las partes a una vista en la que harán valer sus medios de pruebas y finalmente el juez decidirá en sentencia. Sentencia que puede decidir sobre pena de prisión para el acusado, libertad porque no se hayan acreditado de forma suficiente los hechos, establecimiento de medidas de protección a la víctima o, como decimos, condena que, como decíamos anteriormente, pueden llegar incluso hasta los 5 años, ¿vale? En este caso las penas suelen estar incrementadas. O sea que es muy importante que se celebre un procedimiento con todas las garantías y con todos los derechos que asisten tanto a víctima como acusado para finalmente conseguir una sentencia que sea beneficiosa para los intereses de cada parte. ¿Cómo actuamos en LAVE Abogados ante un caso de violencia de género? Desde el AVE lo que intentamos es reunirnos con la víctima, que la víctima nos traiga la denuncia que ha presentado, nos cuente de forma detallada cuáles son los hechos que le han llevado a esa víctima a interponer una denuncia por unos hechos graves, y lo que intentamos, como decía, era darle el máximo apoyo, la máxima discreción posible y tratar el asunto de una forma cercana y familiar. ¿Qué intentamos en esa primera reunión? Tranquilizar a la víctima, conocer nosotros el estado de las actuaciones e intentar explicar a la víctima cuáles son los pasos a seguir en este procedimiento, desde que ella ha interpuesto la denuncia hasta que se produzca finalmente una condena de prisión absolutoria o incluso una medida de protección. Intentamos explicarle cuáles son los hitos procesales a los que se va a ver enfrentada esta mujer, desde una llamada de la policía para asistir a una declaración, hasta una llamada del juzgado para asistir a esa primera audiencia que se realiza para la solicitud de las medidas cautelares, o incluso asistirla y ayudarla en la preparación de ese juicio que se haría ante el juez de instrucción o el juez de vigilancia sobre la mujer. Intentar ayudarla, intentar comprenderla, intentar adelantarnos, comprenderla y saber qué es lo que se va a encontrar ella en este procedimiento. Normalmente las víctimas vienen muy agobiadas, no confían en nadie, y lo que intentamos es darle la mayor serenidad e intentar explicarles cuál va a ser el desarrollo de todo este procedimiento.